invitarlos a que pensemos por un momento en esos bebés cercanos a nuestro círculo social, a esos bebés que están por nacer, sea nuestra familia o nuestros amigos. Pensemos un momentico en ellos, en estos bebés. ¿Qué regalo quisiéramos darles? ¿Qué regalo quisiéramos ofrecerles para que ellos tengan este impacto durante toda su vida? Pensemos en cuál sería ese regalo. ¿Qué podríamos darle que es tan importante para ellos? ¿Qué tal si cada uno de nosotros podemos dar la oportunidad de amamantar? Pues sí, nosotros podemos hacerlo. Aún sin ser mamá, aún sin ser papá, podemos dar esa oportunidad. Yo quiero que nosotros empecemos a mirar un poco, qué es lo que vamos a hablar, las barreras que se pueden enfrentar las madres al momento de amamantar a sus bebés. Porque cuando nosotros logramos ver esas barreras, logramos identificarlas, podemos incluso llegar a superarlas. Y también en lo que vamos a hablar ahora, podemos darnos cuenta que en alguna ocasión nosotros hemos podido ser esa barrera aún sin querer ser. Entonces, quiero contarles un poco también cómo decidí dedicarme al acompañamiento de las madres, porque para mí esto cambió mucho la perspectiva de lo que quería hacer en mi vida. Y asimismo me gustaría que fuera para muchos otros profesionales o incluso para personas en su vida cotidiana. Cuando yo estaba en la universidad estudiando nutrición, yo tenía un enfoque que era completamente clínico. A mí me gustaba mucho el trabajo con los niños, eso sí, pero tenía un enfoque muy clínico, me gustaba ver estos casos complejos. De hecho, el énfasis en mi práctica lo hice en el manejo de unas enfermedades que están catalogadas como enfermedades raras, que se llaman errores innatos del metabolismo. Nada que ver con la lactancia materna. Pero resulta que cuando yo me gradué, yo empecé a trabajar en la implementación de una estrategia que se llama IAMI, que es Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. En esta implementación yo necesitaba capacitarme mucho en lactancia porque debía de dar y compartir esa capacitación con los funcionarios de las instituciones. Entonces tenía que estudiar mucho al respecto. A mí esto me llevó a cambiar el panorama porque comprendí lo importante que era para los niños ser amamantados. Entonces yo pasé de ser una nutricionista completamente clínica a tener un enfoque de acompañar familias en uno de esos procesos tan bonitos que es la lactancia materna. Entonces yo decía, pero si esta lactancia, todo esto que yo estoy descubriendo es tan importante para los niños, porque es que la lactancia es muy importante. Si nosotros nos ponemos a ver las cifras, solamente con la práctica de la lactancia, nosotros podemos ver que 1.4 millones de niños pueden incluso disminuir esa mortalidad infantil. ¿Sí? 1.4 millones de niños pueden prevenir sus muertes solamente con lactancia materna. Entonces es una intervención que es completamente económica y que puede tener un gran impacto en la salud y la supervivencia de estos niños. Si nosotros en la primera hora posparto iniciamos la lactancia materna, podemos prevenir, evitar 22% de las muertes neonatales. ¿Cuántos niños son esos? Son muchos niños. Entonces para mí esto era un dato muy importante y yo decía, pero entonces ¿por qué los funcionarios que yo estoy acompañando recomiendan de una manera arbitraria la fórmula infantil, o sea, la leche de tarro? ¿Será que de pronto no saben, no han descubierto que con eso nosotros podemos evitar esas muertes? Y para nosotros poder entender un poco qué era lo que pasaba, vamos a remontarnos a la historia, vamos a devolvernos un poco en el tiempo, vamos a 1800. Acá en esta época de 1800, la lactancia materna era una práctica completamente natural, ¿sí? O sea, una mamá le preguntaba a su hermana, a su tía, a su propia madre cómo enfrentar alguna situación que se le podía presentar con la lactancia materna y así entre ellas podían solucionar estas dificultades que se podían presentar. Los niños cuando crecían
veían a sus madres amamantar a sus hermanas, ¿sí? En las reuniones familiares podían ver cómo la lactancia materna era algo normal. Y las niñas lo más seguro era que jugaban con sus muñecas a amamantarlas. Pero si nosotros vemos esto y lo ponemos en la actualidad, nosotros vemos que cuando los niños están en la calle y ven a las mujeres alimentar a los niños, lo hacen es a través de un biberón y no a través del amamantamiento. Y las niñas ahora, estas muñecas, ya vienen con su biberón incluido. Entonces ellas crecen pensando que la manera normal y natural de alimentar a los niños es a través del biberón, y que viene en el biberón, pues la fórmula infantil. Entonces por esto es un tema completamente importante para nuestra sociedad. Incluso, por ejemplo, nosotros nos volvemos a remontar a los 1800, podemos encontrar que en esa época las mujeres también tenían algunas situaciones en lactancia materna, o incluso algunas mujeres decidían no amamantar y utilizaban entonces, buscaban a una nodriza. Esta nodriza era una mujer que amamantaba niños que no eran sus hijos. Pero resulta que en ese momento, alrededor del año 1951, que es donde todo esto empieza a cambiar, entonces por el aumento del VIH, ¿sí? Ya la leche de esta nodriza no era tan segura, ¿cierto? Por el riesgo de transmisión. Entonces empezaron a utilizar leches de otras fuentes, como por ejemplo la leche de cabra, la leche de vaca, pero con esto los niños empezaron a morir. Entonces empezó un proceso de producción de estas leches y de cambio, empezaron a agregar unas cosas, a modificarla, y ahí fue entonces donde surge la primera fórmula infantil en 1951. Miremos que es un año también muy importante para la cultura del mundo. Recordemos que en esa época también pues ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, entonces para las mujeres necesitaban incorporarse a los trabajos. Entonces hay varios cambios culturales: mujer ingresa al trabajo, el surgimiento de las fórmulas infantiles. Esto hace que entonces la lactancia materna se empiece a disminuir, porque la publicidad que hacen los laboratorios fabricantes de las fórmulas es muy agresiva. Entonces hacen pensar a la mujer que el amamantar hace que ella tenga un estancamiento como en su vida profesional, ¿sí? Entonces hacen ver a la mujer que amamanta como si tuviera un nivel educativo más bajo, unos bajos ingresos, ¿sí? Entonces obviamente esto hace que cambie un poco la publicidad de estas fórmulas infantiles, hace que cambie el concepto de lactancia materna en las mujeres. Acá también hay algo muy importante, y es que surge una alianza entre la academia y la industria. Esta alianza es uno de los puntos más importantes, porque resulta que gracias a esta alianza la academia tenía mucha fuerza sobre la industria. Incluso le dice, lo restringe, le dice: ustedes en los productos deben de poner en la etiqueta una claridad que diga que los profesionales son los encargados de dar las recomendaciones en alimentación infantil y lactancia materna a las madres, ¿sí? Entonces esto es muy provechoso, una alianza muy fructífera para ambas partes, porque entonces la industria aumenta sus ventas y los profesionales aumentan el número de consultas, porque ya las mujeres no le preguntaban a su madre o a su hermana cómo enfrentar estas situaciones, sino que se iban a consultar al pediatra. Entonces obviamente aumentaron. La industria también acá, y esto se ve en la actualidad, entonces es una problemática real. Pasó hace mucho tiempo, pero sigue siendo una problemática actual, porque la industria, como contraprestación, lo que hace también es empezar a patrocinar unos congresos, ¿sí? Y empieza a dar regalos. Eso lo podemos ver aún en las instituciones. Entonces, congresos, regalos, aporte para investigaciones, para material educativo. Entonces preguntémonos, ¿por quiénes están siendo educados los profesionales que van a brindar educación a esas mamás? La academia debería de ser independiente en este tema y no tener esta alianza con la industria, ¿sí? Los congresos no deberían de ser patrocinados por la industria,
debería de ser autónoma la academia y poder educar de una manera idónea a sus profesionales. Entonces todo esto a nosotros nos lleva a pensar qué es lo que pasa también con los funcionarios. Aquí les quiero contar y compartir una experiencia que tuve el año pasado. Yo tuve la oportunidad de hacer unas 150 visitas médicas a los profesionales, entre pediatras, ginecobstetras y enfermeras jefes. Yo me fui como toda una visitadora médica, obviamente la leche que iba a vender era la leche materna, pero me fui, yo sabía que iba a encontrar algo de desconocimiento en los funcionarios, pero me llamó muchísimo la atención no solamente el desconocimiento, sino también el desinterés que tenían frente al tema y a profundizar en la lactancia materna. Y es que nosotros eso lo podemos ver en las encuestas nacionales de Colombia, ¿cierto? Nosotros podemos ver qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, que debemos de llevar una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, o sea, sin ninguna bebida, sin ningún alimento diferente a la leche materna hasta los 6 meses. ¿Y qué pasa con Colombia? Hasta el 2010 nosotros apenas estábamos en 1.8 meses de lactancia exclusiva. Es muy bajita la lactancia y eso se puede deber a esta alianza que nosotros vemos. Entonces, también incluso con la lactancia total. La lactancia total, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la llevemos hasta los 2 años o más. Eso quiere decir la edad del destete total. Eso es lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ahora en Colombia nosotros vemos que la lactancia está durando aproximadamente 14.9 meses. ¿Eso qué quiere decir? Un poquito más de un año. O sea, no llegamos ni a la mitad de lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y las causas por las que las mujeres empiezan a complementar la lactancia o a introducir los alimentos complementarios antes de tiempo, todas son causas que podemos evitar, ¿sí? Pero solamente si podemos brindar un apoyo a las madres. Entonces acá es también como para que nos preguntemos, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, hay varias estrategias. Si yo soy un funcionario del área de la salud y tengo contacto con estas madres, pues lo que yo puedo hacer es profundizar un poco en el tema de lactancia materna. Si yo no quiero profundizar mucho en el tema, pues profundizo al menos un poco, pero tengo conocimiento de las personas que están en mi entorno y que se dedican especialmente al apoyo de las madres. Si en algún momento yo necesito remitir a una mamá, pues que yo sepa quién le puede brindar ese apoyo. Si yo, por ejemplo, soy una mamá, soy un papá, una abuela, un tío, un familiar, un amigo, ¿sí? Podemos identificar a esa mamá que tiene alguna dificultad y también tener información de dónde remitirla. O por ejemplo, si yo soy la mamá y voy a la cita con mi médico, con mi pediatra, si él a mí me dice, no, pues démosle un biberoncito para complementar, démonos el beneficio de la duda, indaguemos un poco más, empoderémonos del tema de la alimentación de nuestros propios hijos. Entonces, es eso lo que nosotros también podemos empezar a hacer. Cuando yo, hace unos años, yo logré certificarme como consultora internacional en lactancia materna, porque cuando nosotros les decimos que busquemos a las personas idóneas para acompañarlos en este tema, nosotros podemos encontrar como dos fuentes. Una son los consultores internacionales en lactancia materna, que a nivel mundial somos alrededor de 28.800 más o menos, o casi 29.000 a nivel mundial. Pero acá en Colombia nosotros solamente somos 7. Miremos acá, perdón. Nosotros acá en Colombia solamente somos 7, somos muy poquitos, pero la idea con esto también es motivar a otras personas que busquen esta certificación para que podamos aumentar las tasas de lactancia materna en Colombia. Además de los consultores en lactancia, que estamos certificados y estandarizados por un consejo internacional, también existe la Liga de la Leche. Ellas son mujeres que tienen experiencia personal en lactancia materna y que se dedican a brindar ese apoyo a las madres que quieren amamantar y presentan alguna situación. Lo importante es que si yo tengo alguna dificultad y quiero amamantar, pueda tener un lugar a donde buscar apoyo. Con esto les quiero contar algo. Cuando yo visito a las familias en este momento, porque yo digo que yo soy
mujer muy privilegiada porque puedo acompañar a las familias en este momento que es tan bonito. Estas familias, muchas de las prácticas que yo veo que ellas hacen, que pueden interferir un poco con la lactancia materna, que generalmente son recomendaciones de su pediatra, es darle un biberoncito en la noche que para que el bebé duerma y ella logre descansar. Incluso le dicen que para que el bebé se empiece a acostumbrar cuando ella regrese al trabajo, ¿sí? Yo sé que en algunas ocasiones esto se hace de una manera inocente, porque dirán, pues ella está amamantando durante todo el día, un biberoncito inocente, pues no va a tener problemas, no va a tener repercusiones, pero resulta que sí, un solo biberoncito ya me puede terminar con la exclusividad de la lactancia materna. Y vamos a hablar solamente de uno de los beneficios, por mencionar alguno, que es la disminución en el riesgo de desarrollar diabetes en edades futuras. Ese riesgo, yo puedo tener ese beneficio con la lactancia si yo amamanto como mínimo de manera exclusiva por 5 meses. O sea que si yo empiezo a dar ese biberoncito antes de los 5 meses, yo ya no puedo obtener ese beneficio. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para que no recomendemos de manera tan arbitraria las fórmulas infantiles o nosotros mismos no lo hagamos como tan del común, ¿sí? Pueden haber unas repercusiones en la salud de los niños. Bueno, y esto, digamos que una madre dice, listo, yo sigo con lactancia materna exclusiva. Hay otra recomendación que nos da la Organización Mundial de la Salud. Esa recomendación es que la lactancia se haga a libre demanda, y esto quiere decir que el niño coma en el momento en el que quiere, el tiempo que quiere, para poder satisfacer sus necesidades. Resulta que acá, en algunas ocasiones, para las madres, en la actualidad, esto se vuelve un poco complejo. Y esto es importante que todos lo tengamos muy presente porque es aquí donde todos podemos actuar. Las mamás acá me preguntan, Caro, pero si yo quiero amamantar por 2 años o por 1 año, por el tiempo que ella desee, ¿yo cómo voy a amamantar en la calle? ¿Yo cómo voy a amamantar delante de los amigos de mi esposo, delante de mis suegros? ¿Sí? Entonces esta mujer, por un lado, le estamos diciendo, amamanta exclusivamente a libre demanda. Y por el otro lado, la sociedad hace una presión donde ella posiblemente no se sienta tranquila al hacerlo, ¿sí? Entonces es algo donde nosotros podemos actuar. Digamos o pensemos acá, cada uno de nosotros, si en el lugar de trabajo tenemos un espacio donde las madres pueden ir a extraerse la leche. ¿Lo tenemos? Y si no lo tenemos, ¿será que yo puedo gestionarlo? ¿Será que cada uno de ustedes puede gestionar un pequeño espacio para que la mamá pueda extraerse la leche y volver a su casa y continuar con la creación del banco de leche que tiene para su bebé? Esa es otra de las cosas que nosotros podemos hacer como sociedad. Por eso les digo, todos nosotros podemos participar. Esto es algo, una imagen que me parece muy chistosa, pero casi que en la actualidad nosotros estamos llevando a las mamás a que hagan esto. Por eso los niños no crecen con el concepto de la lactancia materna natural, porque no lo ven. Ven es a las mujeres dar biberón. Esto es un icono que a mí me encantaría que todos nosotros lo tuviéramos incluidos en nuestra cultura, que hiciera parte de nuestro ser, que estuviera en nuestro corazón, para que cuando veamos una mujer que quiere amamantar, que se atreve a hacerlo ahora, nosotros podamos respetar esa decisión, ¿sí? Que no la juzguemos, que no la señalemos, porque ella tomó una decisión y está amamantando. Entonces acá, ya para finalizar, quiero dejarles la misma pregunta que les hice al inicio. ¿Recuerdan ese bebé? Pues entonces vamos a pensar, si ahora, con todo lo que hemos hablado, ¿será que entonces vamos a darle la oportunidad de ser amamantado? Recordemos que esa es su única oportunidad. La madre puede tener varios hijos y puede tener la oportunidad de amamantar varias veces, pero para ese bebé va a ser su única oportunidad. Muchas gracias.